buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 3 de febrero del año 2026. Aquí estamos, señores, luego de unas vacaciones larga y compulsiva provocado por una de las cepas del virus que está en moda. La verdad es que yo le pido a la población dominicana que se vacune, que se cuiden, que traten de que este virus no llegue, porque la verdad es que si a algo se parece ese virus, es que comienza con uno, sigue con uno y termina en uno y termina con uno. Eso como el 111. Deja a la gente destruida y con la secuela que ustedes ven. Miren, yo estoy adífrono, casi no se me, ni siquiera se me entiende mucho la voz, con los labios rotos de las fiebres y nada, aquí estamos junto con ustedes, al pie del cañón y extrañándolo durante todos estos días, porque la verdad es que esto es un matrimonio sin divorcio y nosotros en los momentos que nos encontramos de descanso, que nos ponemos a ver el panorama de cómo van aconteciendo las cosas en el país, y cuando uno está recluido en su casa, como que se le forma un nudo en el estómago, porque uno quiere estar en las informaciones del día a día, porque uno quiere estar en conectividad con ustedes. Y eso sucede, señores. Miren, muchas informaciones en el día de hoy. Veo parte de los titulares de los diarios y el decano, el periódico Listín Diario, reporta más de 200 muertos por accidentes de tránsito en lo que va de año. Esa es una cifra alarmante que debe prender los botones del pánico. Y le voy a decir algo. Cuando ustedes están en la calle manejando, se dan cuenta por los niveles de temeridad de algunas gente que, aunque las cifras son alarmantes, no son sorprendentes. No son sorprendentes, porque es que nosotros necesitamos hacer un trabajo de educación vial, pero también necesitamos imponer sanciones drásticas, y más que las sanciones drásticas y la educación vial, necesitamos también que nuestras leyes sean lo suficientemente robustas y las personas que están llamadas a poner el orden en las vías públicas sean personas creíbles, personas con formación. Cuando ustedes ven en un periódico más de 200 muertos, a esa suma ustedes tienen que agregarle, si hay unos 200 muertos, como por cuánto más uno tendría que multiplicar las personas que han quedado con lesiones graves. De esa suma tiene que irla poniendo mínimo en un 300% de personas que por cada accidente de eso
por lo menos 3 personas más resultaron con lesiones graves, pero que muchas veces ese tipo de estadística se fundamenta en las informaciones obtenidas en el fragor del incidente, porque no hay como una trazabilidad para usted poder determinar la persona que a ciencia cierta mueren cuando hay este tipo de accidentes, solo que duran 1 y 2 días de convalecencia en los hospitales y luego mueren. Pero la gente lo que cuenta es lo que de manera instantánea se produce. Entonces, no es casual que la República Dominicana esté considerado uno de los países más peligrosos en materia de transporte. Y hay uno de los problemas de fondo que la ciudadanía no ha alcanzado a asimilar. Y es que en la mayoría de esos casos, los choferes imprudentes y temerarios tienen su génesis allá en el mismo Ministerio de Obras Públicas, en el Departamento de Vehículos de Motor. Ustedes saben la cantidad de personas que pagan soborno para comprar licencia, que no se han leído el manual de tránsito, ni de manera remota saben lo que dicen ahí, que no conocen de las señalizaciones. Son muchos los casos que se dan de esa naturaleza. Y casi todo el mundo va, todo el dominicano va preparado. Tú tienes a alguien que trabaje ahí en el... Sí, yo tengo fulano, búscate tanto. Y la gente pasa. Yo conozco gente que tiene licencia desde hace mucho tiempo guardada y que no han conducido ni siquiera 5 veces en su vida, pero tienen una licencia de conducir porque la compraron. Y eso es lamentable en este país. Y la cantidad de motoristas que andan con las piernas rotas. Nadie posiblemente tenga una idea tan clara de lo que invierte en el Estado, de lo que invierte el Estado en aquella persona que le ponen clavos en las piernas. Cuando ustedes buscan esas estadísticas se darán cuenta la cantidad de dinero que invierte en el país, que invierte el país en esas personas que sufren esas lesiones y que pueden servir para ser destinados en otra área de la salud, como los medicamentos de alto costo o cualquier otra variante. Es mucho el dinero que invierte el Estado Dominicano. ¿De qué manera nosotros podemos ir bajando el número de los accidentes de tránsito? Con un trabajo más efectivo de la DGC. Que ustedes ven que en la mayoría de los casos están en las intersecciones de los semáforos donde no se necesitan, entorpeciendo el tránsito. ¿Y por qué le digo entorpeciéndolo? Porque si ellos dejaran que los semáforos funcionaran, hagan su trabajo solo y simplemente agilicen el tránsito o le ponen una contravención a aquella persona que viola esa luz roja,
entonces las cosas funcionaran mucho mejor. Algo que yo quisiera que las autoridades tomaran en consideración y actúen con todo el peso de la ley son con esos motoristas que hacen deliveries y que los que trabajan en esos denominados pedidos ya. Hay que transformar la forma de trabajo de esos jóvenes. De acuerdo a la ley de tránsito, un vehículo de motor no debe de tener un equipaje que sobrepase el nivel o el tamaño del timón del motor. Pero esa gente que están en esos pedidos, wow, a mí a veces me da rabia, me da pena, de todo a la vez. Cuando ustedes están esperando en una autopista, en una avenida, que un semáforo cambie, y esa gente se meten con esa canasta anchísima por en medio de los vehículos y le llevan con esos cajones, esos cristales, y se lo doblan y siguen por ahí como si nada hubiese pasado. Y usted tiene que ver eso de manera impotente. Esa es una situación muy triste y peligrosa. Perdón. Hay choferes que han atropellado motoristas de eso por una reacción, por una cuestión. Y yo pienso que las autoridades deben jugar un papel importante en el tránsito de una manera más protagónica, sin exceso, pero con prudencia. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros, señores. Que aquí estamos haciendo el esfuerzo de estar junto con ustedes, pero en realidad seguimos todavía bastante afectados por el virus, por esta influenza que está acabando con el país. Miren, el diario Libre de hoy, en una de sus ventanitas dice que la policía mató 19 civiles el mes pasado. Esa es una cifra bastante alarmante. 19 muertos solo en el mes pasado por parte de la Policía Nacional. Eso es alarmante. Eso es imperdonable. En la República Dominicana no está establecida la pena de muerte. Y es lamentable que en la etapa de modernidad en que está viviendo el país, y sobre todo con la gran inversión que el país ha venido haciendo en una reforma policial para evitar justamente que ocurran acciones como esta, hoy nosotros pudiéramos estar exhibiendo estadísticas tan negativas como esta. Y cuando me pongo a ver la cifra, la inversión que ha hecho el país en modernizar a la policía y sobre todo toda la exigencia en cuanto a la formación académica que se le pide a cada uno de ellos para ser ingresado, como que realmente esos números no me cuadran. Y no quiero basar este comentario en una mera crítica a la Policía Nacional, sino a la sociedad en su conjunto. Porque la verdad es que uno también puede notar que de parte de la población hay mucho irrespeto a la Policía Nacional. Entonces, qué sé yo, habría como que buscar un balance entre ambas cosas. Pero básicamente hay un elemento por el cual yo vengo propugnando desde hace mucho tiempo que pudiera, yo no diría que solucionar el problema de la muerte entre ciudadanos y policía, pero por lo menos va a tratar de poner una vara de equilibrio. Ustedes lo pueden ver en la serie, lo pueden ver cuando ustedes visitan a los Estados Unidos, o lo pueden conversar con cualquiera que tenga un familiar fuera del país, porque casi todos lo tenemos, y el que no tiene ha ido.
los Estados Unidos, que nosotros siempre nos gusta ponerlo como referencia, hay un nivel de respeto del ciudadano hacia la autoridad. Si un agente policial de los Estados Unidos manda a detener a un ciudadano, lo primero que hace esa gente es leerle su derecho y advertirlo. Si en un vehículo, ponga la mano en el guía visible donde yo pueda ver. Cuidadosamente, abra la puerta de su vehículo. Cuando salga, abra las manos y las piernas y póngale en la capota de su vehículo. Y se le hace registro corporal y la persona cumple con todo eso. Usted no puede decir que sea a baraco, que usted va a sacar un arma porque lo fulminan ahí mismo y no pasa nada. Porque a usted se le ha dado un protocolo. Pero aquí no, señores. Aquí muchas veces un agente policial manda a detener un ciudadano y se presenta entre ellos cualquier discusión por un tema de que si el ciudadano tiene razón o no con el tema de la forma en que venía conduciendo. Y ahora que las redes sociales ponen todo al desnudo, usted puede ver cómo es que muchos de esos agentes en plena vía pública son bofeteados por ciudadanos con unas imágenes que recorren no solo el país, sino el extranjero. Y así no puede ser. Cuando nosotros por ley interpongamos un protocolo de qué es lo que un agente policial debe decirle a un ciudadano, cómo debe pararlo, cómo debe registrarlo, y eso se haga una campaña pública que ambas partes conozcan cuál es su rol. Entonces ahí nosotros podemos decir, mira, este agente policial rompió los protocolos porque no hizo esto conforme a lo que establece la ley. O este ciudadano se excedió en su actuación. Y cuando esos fenómenos se den, si un agente policial somete a la obediencia a un ciudadano, porque todo queda grabado ahora, uno puede decir perfectamente, no, mira, ese agente policial cumplió con su deber, aunque el ciudadano en el momento haya resultado maltratado, porque él lo tuvo que someter a la obediencia cuando él cumpla con su deber. Ahora, eso mismo debe de servir de ejemplo para decir, no, mire, ese agente policial se excedió en su actuación. Entonces la institución del orden le pone la sanción al agente judicial, al agente policial, y si es el ciudadano, entonces es sometido a la justicia y que sea la justicia la que le aplique todo el peso de la ley. Y ustedes verán, señores, que cifras tan alarmantes como esta, 19 muertos en un solo mes de ciudadanos civiles por parte de agentes policiales, eso no puede suceder. Esa es una imagen que nosotros tenemos que cambiar,
sobre todo nosotros que vivimos en un país que cada día se vive potenciando más, que todavía tenemos un futuro más brillante para la materia de turismo. Y noticias como esta impiden que muchos turistas vengan. 19 muertos en un mes civil de parte de la policía. Eso no debe repetirse. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, en República Dominicana hay tres cosas que son bastante influyentes: política, deporte y religión. Sin lugar a dudas, yo diría que la política es la actividad de mayor efervescencia. Y es que muchas veces los partidos la inician desde que hay la toma de posesión del presidente. Ese mismo día se inicia la campaña. Y de los tres partidos, el que mayor empeño ha venido poniendo en la campaña de manera extemporánea ha sido el PLD. ¿Por qué? Porque es el más violador de las leyes electorales. Probablemente no, pero sí ha sido el único de los tres partidos mayoritarios que no tiene
un liderazgo sostenido. Porque yo le digo que no tiene el PLD un liderazgo sostenido. Porque el presidente de su partido y el que funge como líder del mismo está inhabilitado para optar por la presidencia de la República, porque hay una reforma constitucional que prohíbe la reelección. Y él fue el primero que resultó afectado. Los PLDistas decían, pero que es una ley y que nada más afecta a un solo, que a Danilo Medina. Bueno, ahora mismo también afecta a Luis Abinader, porque Luis Abinader no se puede presentar como candidato presidencial. Y también va a afectar al que gane en el 2028 si pretende durar más de un periodo. Porque así son las leyes. Dentro de ese partido se ha estado mencionando la figura de Gonzalo Castillo. Y mucha gente dice que él se debe definir a tiempo, porque en la Fuerza del Pueblo ya la gente da por sentado que Leonel Fernández no va a dejar pasar a Omar y que él va a ser el candidato a la presidencia, pero suponiendo que eso no ocurra, es un problema de hijo y de padre. Pero entonces la Fuerza del Pueblo pudiera decir que son dos candidatos, aunque en realidad todo el mundo sabe que dame Leonel, porque ya eso está decidido, que Leonel dentro de mucha gente de ellos. Lo contrario sería una sorpresa. Amén. Y dentro del PLD, ¿cuál es el candidato? No hay un candidato que usted pueda atribuirlo y decir, este es el del PLD. No lo hay, no lo tiene. Por eso que ustedes ven que se ha ido inventando mucho y queriendo tomar como referente al señor Gonzalo Castillo. Pero Gonzalo no es, pudiéramos decir, como el mejor referente que pudiera tener el PLD. No solo porque se encuentre mencionado o encartado en uno de los procesos de corrupción que se está siguiendo en la justicia dominicana, no vamos a olvidarnos de eso. Y vamos a ver a Gonzalo como el candidato del PLD, como la persona que en un momento de una situación apremiante sea el que tenga que estar en comunicación con el pueblo dominicano, que sea la persona que tenga que ir a dar el discurso allí, que tenga que irse a sentar o cual cosa. Ustedes, yo como que no le veo esa chispa. Yo no le veo esa hegemonía a Gonzalo Castillo. No es lo mismo, por citar un ejemplo, usted tener a Francisco Javier, que ha sido un jefe de campaña de la mayoría de los que han ganado en el PLD, que es un tipo que sale a ruedo
a conceptualizar y a discutir con cualquiera. Yo no veo a Gonzalo Castillo haciendo pronunciamiento ni a favor ni en contra de muchas de las cosas que la gente considera como un mal en el país. Gonzalo no ha salido con una opinión que usted vea los diarios diciendo, mire, Gonzalo Castillo manifestó tal y tal cosa y criticó al gobierno por esto. Ustedes no lo ven. Y un candidato a la oposición debe ser eso. Miren, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández salta con una declaración que el PRM no tiene calidad moral para exigirle a la gente de Aerodón para que hagan la renovación del aeropuerto. Dice Leonel Fernández que el PRM no tiene calidad moral. Bueno, es una declaración que usted pudiera estar de acuerdo o no. Como estoy yo seguro que más o menos el 80% de la población no está de acuerdo con eso que dijo Leonel. Pero nada de un golpe de impacto. ¿O ustedes lo vieron? Que ahora en estos días vino la Fuerza del Pueblo y le sonsacó a Sabiñón al Partido de la Liberación Dominicana. Y sin lugar a duda, esa es una herida muy profunda para el PLD. Y yo sé que eso molesta. Pero el expresidente Danilo Medina, ni corto ni perezoso, dio una información que le ha quitado impacto a esa juramentación de Sabiñón allá en la Fuerza del Pueblo. Ha dicho, no, todo el que quiera unirse al PLD, que se una, pero el PLD no se va a unir con nadie. O sea, los otros partidos, vengan ustedes, que ustedes son la bisagra, pero nosotros somos la estructura fuerte. Esa palabra le hizo muy bien a Danilo Medina, porque rompió con el impacto que había creado la salida y la integración de José del Carmen Sabiñón ahí a la Fuerza del Pueblo. Entonces, esa es la parte donde yo logro decir, bueno, pero como que yo no veo que Gonzalo da declaraciones contundentes así, de esa naturaleza, que van a remover los cimientos de la política, que haya que hablar con él. No, nada de eso. Ahora, ¿en qué se basa muchos PLDistas? De que Gonzalo Castillo sacó, cuando fue candidato, un 38% de los votos. Es una suma que es respetable, sobre todo si ustedes se ponen a coordinar que Abel Martínez fue el candidato presidencial más reciente y lo que sacó fue un 10%. Y yo le voy a decir algo. Cuando yo me pongo a analizar a ambos contextos, yo siento que ese 10% de Abel Martínez pudo
en cierto aspecto, haber sido más significativo que el 38 de Gonzalo. ¿Por qué yo le digo esto? Por lo siguiente, señores. Ustedes saben que los partidos, cuando están en el gobierno, tienen un voto duro, que lo tienen aquí en el bolsillo, que eso se lo da el gobierno y que no necesita recabarlo de la población. El PLD venía de ganar toda su contienda. Y Gonzalo, que viene de ese partido, de ese PLD, es a quien le toca asumir por primera vez una candidatura presidencial sin que su partido, vamos a decir, donde su partido ha venido perdiendo toda esa hegemonía. Y él sacó un 38%, que a la sazón fue una baja estrepitosa lo que tuvo el PLD cuando él sacó ese 38%. El PRM asume el poder, Luis Abinader nombra un Ministerio Público Independiente, comienzan los apresamientos, el acorralamiento para mucha de la gente del PLD que estaba ya completamente disgustado, que en un momento determinado yo pensé que no iban a ir a elecciones, pero ya fueron. Y es dentro de ese contexto que Gonzalo saca ese 38%. Ya después vino el deterioro del PLD y va como candidato Abel Martínez, que sacó un 10%. Es mucha la diferencia entre un 10 y un 38, pero ese 10% que sacó Abel fue el 10 de ellos. O no el 10 de ellos, el 10 de lo que quedó dentro del PLD, porque yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Hubo una guerrilla a lo interno del PLD y mucha de la gente no votó por Gonzalo Castillo. Como tampoco en estas elecciones, mucha de la gente votaron por Abel Martínez. ¿Cuál era el atractivo que tenía aquella elección donde Gonzalo era candidato? Bueno, que se había producido una rotura recientemente entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y como las elecciones se estaban haciendo ahí mismo, lo que sucedió fue lo siguiente. Parte de ese electorado que tenía salió a votar candidato. Los miembros de la Fuerza del Pueblo, muchos mandaron a votar por ellos, porque con el apoyo de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo, ellos iban a obtener representaciones municipales y congresuales. Entonces prefirieron hacerlo así, y luego ya después del electo que se vayan pasando para el partido de la Fuerza del Pueblo, que eso fue lo que se hizo. Y es por eso que ustedes ven que la Fuerza del Pueblo sacó
esa cantidad de votos y el PLD sacó menos votos. Pero ya ahora este panorama es completamente distinto y uno tiene que ver si el 38 que sacó Gonzalo con el PLD recientemente, habiendo salido del poder, pudiera sacarlo ahora, que ya ese partido va a tener 2 periodos fuera. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, está aprobada la reanudación de los vuelos comerciales entre el país y Venezuela. Esa es una noticia que debe de alegrar mucho a los venezolanos. Y la verdad es que uno espera que unos ciudadanos, trabajadores, solidarios y humildes como son los venezolanos, puedan alcanzar la paz en estos días, sobre todo después de la salida de Nicolás Maduro, que esa salida, sin lugar a duda, pudiera ser que Venezuela pues tenga la base del desarrollo que pueda impulsarse, porque en la medida de que se vayan consolidando la forma de llevar la votación para unas elecciones libres, yo sé que muchos países a lo cual Venezuela no tenía acceso a comprarles mercancía, sí van a estar ya llevándole una serie de productos, porque ustedes iban, señores, a los supermercados venezolanos y los anaqueles estaban completamente vacíos. Yo me imagino cómo estará Cuba en este momento, que ha sido una gran privilegiada
de petróleo fabricado por Venezuela que ahora no le llega. Allá en Cuba se están produciendo una larga tanda de apagones y la verdad es que la vida está bastante sombría allá en ese vecino país de Cuba. Yo pienso que, aunque no se trate de la imposición de otro país, en este caso de los Estados Unidos, como que esos ciudadanos de esos países tienen derecho también a conocer la libertad. Ellos tienen derecho, señores, ustedes saben a qué, a tener acceso al internet, a tener acceso a los medios digitales que se dan en estos tiempos, porque ya ningún país puede vivir aislado del otro. Venezuela ha sido considerado como un país desarrollado, sin embargo, tiene una situación económica bastante precaria que debe de mejorar. Y yo sé que esa gran cantidad de venezolanos que andan en diferentes países del mundo pululando porque no han podido establecerse en su país, porque son verdaderos exiliados económicos, que a partir de ahora la cosa va a mejorar. Ojalá que Cuba también pueda entrar dentro de ese norte de poner las cosas como van. Por otra parte, señores, y ya hablando del béisbol de la Serie del Caribe, la República Dominicana ha tenido 2 encuentros y ha ganado esos 2 encuentros. La verdad es que este último encuentro frente al equipo de Puerto Rico, Dominicana le ganó 5 carreras por 4 y es algo que nos da mucha satisfacción. Cuando Dominicana le gana a Puerto Rico en un torneo de béisbol, yo siento el mismo placer que cuando aquí en el plano local el Licey le gana al conjunto de las Águilas Ibaeñas. Porque la verdad es que los puertorriqueños siempre hemos mantenido esa rivalidad dentro del marco de cariño y de respeto que siempre nos ha unido, pero dentro del deporte hemos tenido esa rivalidad. Puerto Rico también ha sido un digno rival y muchas veces con equipo inferior ha sabido sacar de abajo para ganarle al seleccionado dominicano. Por el día de hoy nosotros no tenemos encuentro en la Serie del Caribe, pero ya mañana sí estaremos frente al conjunto panameño, que hasta el momento ha resultado ser un equipo bastante flojo, y la verdad es que nosotros nos vamos perfilando para ser campeones nacionales y del Caribe. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más. Por el día de hoy, señores, ha sido un esfuerzo sobrehumano por estar con ustedes. Dispénsenme cualquier información que pude no haber dado en el día de hoy todavía. Eso se debe a ese gran malestar que sigo sintiendo. Bye bye.